El tema que abordo es relativo al síndrome de la alienación parental como una forma de maltrato infantil. Me llama mucho la atención este tema porque yo he estado en lo personal en funciones de juez por un lapso de 11 años consecutivos en materia familiar, y cuando también he estado en juzgados mixtos, pues ustedes saben que los jueces en materia mixta, pues conocemos de todas las materias relacionadas con la impartición de justicia, como son derecho familiar, derecho civil, el derecho mercantil, ¿verdad? Y el derecho penal. Hoy actualmente pues están tanto la oralidad penal como el sistema tradicional de justicia en materia penal. Y como vamos a hablar de la parte más voluble del derecho familiar, como son los menores de edad, ¿verdad? En relación a ese problema que surge cuando hay un conflicto entre padres, entre otros familiares que tienen la guarda o custodia de dichos menores, como son los abuelos, los tíos, hermanos o instituciones públicas. Puede ser casas de asistencia social, ¿verdad? En donde están custodiados menores de edad que no tienen el apoyo moral, económico o de cualquier otra forma de parte de sus padres. En este sentido, partimos pues de los derechos humanos, que es imprescindible esta figura jurídica porque comprende una generalidad de esos derechos, ¿sí? Tanto en materia familiar como en cualquier otra materia. Trátese de materia de jurisdicción, de administración de justicia, como de administración de justicia en forma administrativa, laboral, por decirlo así, ¿verdad? Agrario, etcétera, donde vemos implicados derechos humanos de menores de edad. En este sentido, pues partimos del artículo primero constitucional que sufrió la reforma y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011, en donde tuvo muchas reformas, modificaciones que se han venido dando a toda una generalidad de leyes, tanto federales como estatales y municipales. En ese sentido, pues, impactan directamente en la administración de justicia y por eso evidencian el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de normas jurídicas, privilegiando aquellas que brinden mayor protección a las personas. Los órganos jurisdiccionales del país, en razón de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, debemos de ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no solo el tratado, sino la interpretación que de él se ha realizado. Es decir, el juez, como rector del proceso, ¿sí? Y como responsable de los derechos de menores de edad, por ser una parte vulnerable, este sector de la población, los incapaces también, ¿por qué no decirlo? Está obligado a actuar de oficio, ¿sí? A actuar de oficio en todas las materias o acciones que emprendan sobre la protección de los derechos de menores de edad. En ese sentido, pues, nosotros, los juzgadores, tenemos el deber de actuar de manera oficiosa en protección de esos derechos cuando les son vulnerables a los menores de edad o incapaces. Lo anterior adquiere relevancia jurídica para los órganos que tenemos el cargo de funciones jurisdiccionales, pues debemos de tratar de suprimir en todo momento prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia, porque si lo delimitamos, entonces ahora que sí sería un caos en los derechos de menores de edad, ¿verdad? Y de incapaces. Concretamente por el tema que nos ocupa en estos momentos. Pero para ello me permito establecer
una conceptualización de derechos humanos. Y nos dice la doctrina, entre tantos textos que leemos, como de tratados internacionales, convenciones, ¿verdad? La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que se refieren a los derechos humanos como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política Federal, en tratados internacionales y las leyes de tanto de los estados, ¿sí?, como leyes locales en los municipios. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Por tanto, las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar esos derechos humanos que consigna nuestra Constitución en su artículo 1 a favor de toda persona. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En todo tipo de procedimiento, como lo comenté hace un momento, resulta fundamental observar de manera ineludible el principio pro persona, ¿sí? O todo lo que beneficie a la persona en cualquier área, en cualquier materia del ámbito jurídico. También tenemos la dignidad humana, que en el caso de los menores de edad es otorgarles una calidad de vida, ¿sí?, para que no sufran, ¿sí?, que no sufran los menores de edad carencias de ninguna índole. Y luego viene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí?, que tiene íntima relación con la cuestión de el principio pro persona y también con la dignidad humana. Entonces, partiendo de esos derechos humanos, vamos a abordar el tema de la familia, ¿sí?, para que esto lleve un orden sistemático. Etimológicamente, el término familia, según la propuesta del Marqués de Morantes, deriva del latín famulus, que significa sirviente o esclavos domésticos, ¿sí? Allí parte pues el jerarca, el pater familias, es quien tenía el control, ¿sí?, de toda la familia. Y luego aparece pues el concepto del derecho de familia, doctrinalmente hablando, ¿sí? Y así encontramos una definición que me pareció muy acorde, en la cual nos dice que el derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado e interés público que autónomamente regulan a la familia y las relaciones personales y patrimoniales entre sus miembros y otras personas relacionadas. La tratadista Sara Montero nos dice que derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado y de interés público que regulan la constitución, organización y disolución de las relaciones familiares. Ahora bien, abordando estos tipos de conceptos en relación a la familia como tal, tenemos la clasificación de tipos de familia que existen aquí en el orden jurídico, ¿sí?, y desde el punto de vista social en México, ¿sí? Iniciamos primeramente por la primera clasificación, que es la familia nuclear. La familia nuclear la forma la madre, el padre y los hijos. Como se dice por ahí, es la típica familia clásica. Esa es la familia nuclear. Luego viene la familia extendida. Familia extendida está integrada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. Y luego viene la familia monoparental. Esta familia monoparental normalmente la constituye un solo padre. La mayoría de las veces resulta ser la madre y sus hijos. Puede tener diversos orígenes, padres separados o divorciados, donde los hijos quedan viviendo con uno de los padres por un embarazo precoz, donde se constituye la familia de madre soltera y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges. Así es como aparece la familia monoparental. Y luego encontramos la familia homoparental, formada por una pareja homosexual, hombres
o mujeres y sus hijos biológicos o adoptados. Ahí es la familia homoparental. Luego tenemos la familia ensamblada. La familia ensamblada está formada por agregados de 2 o más familias. Por ejemplo, la madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos. En este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por hermanos o por amigos, donde el sentido de la palabra familia no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos de convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. Yo les estoy haciendo esta clasificación de familias porque precisamente de acuerdo a la relación que se da en el seno familiar es donde se origina el problema del síndrome de la alienación parental, como lo vamos a ver más adelante. Finalmente tenemos la familia de hecho. Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace legal. Ahora bien, el marco jurídico constitucional nos lo establece respecto a la familia el artículo 4 de nuestra Carta Magna, ¿sí? En principio dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, ¿sí? Eso es fundamentalmente y esencialmente cómo comprende esta forma o figura jurídica como tal a la familia. Ahora nos establece también la doctrina en relación al artículo 4 constitucional que el modelo tradicional de familia en los últimos años ha sufrido grandes cambios, tanto en su estructura como en sus interacciones, existiendo en las últimas décadas un enorme incremento de separaciones y divorcios que hacen necesaria la creación de instrumentos procesales por parte del ordenamiento jurídico. Así la legislación ha tenido que ir adaptándose a las nuevas realidades familiares y ha tenido que regular las relaciones entre hijos de padres y madres separados. A través del artículo 94 del Código Civil de España se establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su campaña de familia, obviamente, ¿no? Que es en sí la compañía que se da en el seno del hogar en donde vive el padre o vive la madre según las circunstancias que se estén dando, ¿sí? Por esa cuestión de la separación. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, ¿sí? O sea, de la visita, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave y reiteradamente los deberes impuestos por resoluciones judiciales, que es lo que sucede normalmente en cualquier órgano jurisdiccional que tenga competencia en materia familiar, que es lo que sucede también en el caso de la guarda y custodia que tiene el padre o la madre y que el niño, el menor de edad, como un derecho humano, tiene derecho a la convivencia, ¿sí? A estar cerca del padre o la madre para que tenga el afecto, el cariño, ¿sí? Muchas de las veces no se los permite el padre o la madre que tiene la guarda y custodia, ¿sí? Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo se da este problema, ¿sí? La cuestión del seno familiar. El síndrome de la alienación parental nos establece por ahí la doctrina que la primera definición se realiza sobre esta realidad que es de Richard Gardner en 1985, que define el síndrome de alienación parental, entre paréntesis SAP, que significa síndrome de alienación parental, como un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guardia y custodia de los niños, que es lo que les comenté ahorita. Ese síndrome de alienación parental es un conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor mediante distintas estrategias transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. La alienación parental está considerada como una forma de maltrato infantil. Por esta razón, el diagnóstico de este síndrome requiere que no exista maltrato previo, psicológico o físico, a la madre y los hijos por parte del progenitor alienado.
Quien ejerza la patria potestad debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente. En consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto de alienación parental. Se entiende, pues, por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación no crítica tendiente a obtener la denigración exagerada o injustificada del otro progenitor para producir en el menor rechazo, rencor, odio o desprecio hacia este. Algunos de los padres desarrollan un mensaje y un programa en los hijos, lo que coloquialmente denominamos lavado de cerebro. Los hijos que sufren este síndrome desarrollan un odio patológico e injustificado hacia el progenitor atacado, que conlleva graves consecuencias en su desarrollo psicológico en forma inmediata. Muchas veces, la alienación parental provoca en los impúberes un deterioro de la imagen que tienen del padre alienado, resultando de mucho menos valor sentimental o social que la que cualquier niño tiene de sus padres. Es decir, no se sienten orgullosos de su padre o de su madre como los demás niños, sino que sienten un sufrimiento, ¿verdad? Una discriminación propiamente, un daño psicológico de que ellos, el ambiente que están viviendo en su seno familiar, ¿sí? Otros niños no lo viven y son felices. ¿Sí? El disfrute de las niñas y de los niños con sus padres y la convivencia familiar debe de estar garantizada para ellos aun cuando los padres estén divorciados. Este es el acto formalmente jurídico y de naturaleza moral en el cual podemos hablar de un caso exitoso en la solución de un conflicto de separación. Existen 3 tipos de alienación. En principio tenemos alienadores ingenuos. Son padres que no suelen intervenir en la relación de los niños con el otro padre, pero de vez en cuando hacen o dicen algo que pueden alienar. Todos los padres separados, divorciados, de vez en cuando son ingenuos de su comportamiento alienante, usando frases como: dile a tu padre que tiene más dinero que yo para que te compre los zapatos de fútbol. Alienadores activos son padres cuyo intenso dolor o enojo les hace perder el control sobre sus impulsos y arremeten frente a los hijos contra el padre objetivo, invadidos por un sentimiento negativo. Más tarde suelen sentirse muy culpables por cómo se comportaron, ¿sí? Como que les remuerde la conciencia de lo que hicieron. Alienadores obsesivos son padres y a veces abuelos que se enajenan y tienen una causa ferviente para destruir al otro padre. Inician una campaña de destrucción de relación del niño con el padre objetivo, o sea, meterle ideas negativas, hablar mal de él, ¿sí? Para que el niño ya vaya creando un odio, un rencor hacia su padre biológico. Respecto a la custodia, podrían utilizar frases como: amo a mis hijos. Si el tribunal no puede protegerlos de su padre abusivo, yo lo haré. A pesar de que nunca ha abusado de los niños, yo sé que es una cuestión de tiempo para que lo haga. Los niños tienen miedo de su padre. Si ellos no quieren verlo, yo no voy a forzarlos. Este es el tipo más peligroso de alienación, pues el padre o madre alienador está obsesionado con destruir la relación de los hijos con el progenitor objetivo. Inventan o exageran cosas del otro padre y se las cuentan a los hijos. A veces sus creencias son delirantes o irracionales. Para erradicar la alienación parental, son la necesidad de ambos padres para mejorar esa relación con los hijos. Hay que aplicar una terapia de familia. Incluso los jueces tenemos el deber de ordenar una terapia familiar y visitas en los centros de convivencia supervisada, apoyo a padres para mejorar esa relación. En muchas ocasiones es pertinente que esa convivencia sea gradual, ya que hay casos en los que el menor no ha convivido debidamente con su padre o madre y puede estar acostumbrado para que haya un periodo de adaptación y el menor pueda nuevamente integrarse a esa relación paterno-filiar o materno-filiar. ¿Sí? Cuando hay un conflicto jurisdiccional que ya está judicializado el asunto, al menor nos lo tenemos judicializado. ¿Qué es lo que debe de hacer el juez precisamente, verdad? Para no lastimar los valores,
los sentimientos del menor de edad. Y luego tiene el deseo de convivir con el papá o la mamá con la que no vive, ¿sí? Pues nosotros, de manera provisional, los jueces, tenemos que ordenar una visita de convivencia al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Nayarit para que esa convivencia sea supervisada, en donde participa una psicóloga que está al tanto de esa convivencia, ¿sí? Y en su momento, haciendo los reportes de esas visitas, de esas convivencias que se dan, en su momento se va a advertir, se va a acreditar, ¿sí? De ese dictamen que emita la psicóloga al juez del proceso para ver si esa convivencia ya no sea supervisada, que sea externa, ¿sí? Que salgan a un centro recreativo en donde el menor pueda convivir, ¿sí? Libremente con su papá o su mamá, según dependa el planteamiento del problema, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo? Hay niños que sí se dañan psicológicamente, físicamente, como lo voy a comentar más adelante, ¿verdad? Porque precisamente está siendo presionado por el papá o la mamá para crear ese odio, ese rencor en contra de uno de ellos y pues que ese amor que él siente por el papá o la mamá vaya desapareciendo. Necesariamente tienen que hacerse valoraciones psicológicas a los padres y de igual manera las parejas de los padres y a la gente que habita o habitará en el mismo domicilio que el menor, porque al fin y al cabo son los que van a estar rodeando su entorno social, ¿sí? A todos ellos. Hay terapia, así una terapia psicoterapéutica en donde son tratamientos muy especiales para que se haga esa valoración tanto al menor de edad como al papá, la mamá, y si hay hermanitos, hermanos, que por su edad lo puedan tener una valoración psicológica, también se las hagan al abuelo, a la abuela, a los tíos, ¿sí? Porque hay familias disfuncionales que desgraciadamente no llevan nada bueno a los menores de edad, porque como dicen por ahí, el espejo de los padres, ¿sí? Ahí es donde los menores captan ese tipo de conductas que al final del día vienen a ser, pues, unos malos ciudadanos, ¿no? Para la sociedad. Pitágoras nos dice por ahí, en una frase, que es mejor educar a los niños de hoy para no castigar a los hombres del mañana. O sea, en la medida en que nosotros nos preocupemos porque nuestros hijos tengan una buena formación, ellos tendrán las herramientas para saber conducirse sabiamente por la vida. El sujeto activo es la persona que realiza la acción o omisión descrita en el tipo penal en perjuicio de uno o varios miembros de la sociedad, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista penal. Ahora bien, en la alienación parental, el sujeto activo sería cualquier progenitor u otros familiares. Son estos o quien tenga la dirección de la persona del menor de edad. Como les digo, pueden ser los tíos, hermanos o una institución, ¿sí? De carácter pública en la cual acoja a estos niños que están en desamparo. Y también hay que reconocerlo, ¿eh? Muchas de las veces se violentan sus derechos humanos. Cuando el SAT entra en contacto con el sistema legal, se convierte en un síndrome jurídico familiar, en el que los abogados, jueces, peritos y otros profesionales vinculados adquieren responsabilidad en su continuidad. La negativa de los hijos adquiere auténtica trascendencia cuando se expresa en un juzgado, ya que se desencadenan entonces acusaciones, búsquedas de explicaciones y acciones encaminadas a resolver el problema que hace que la instancia judicial se convierta en parte para resolver el mismo, de tal manera que debemos incluirlo como un elemento de vital importancia de los componentes del síndrome. Es posible identificar diferentes niveles de intensidad en el rechazo que muestran los niños y niñas y adolescentes afectados, ¿sí? Como es un rechazo leve,
moderado o intenso. El leve se caracteriza por la expresión de algunos signos de desagrado en la relación con el padre o la madre. No hay evitación y la relación no se interrumpe. En el moderado se caracteriza por la expresión de un deseo de no ver al padre o la madre acompañada de una búsqueda de aspectos negativos del progenitor rechazado que justifique su deseo. Niega todo afecto hacia él y evita su presencia. El rechazo se generaliza en su entorno familiar y social. La relación se mantiene por obligación o se interrumpe. El niño se los cree y muestra ansiedad intensa en presencia del progenitor rechazado. El rechazo adquiere características fóbicas con fuertes mecanismos de evitación. Puede aparecer una sintomatología psicosomática asociada. Las consecuencias del síndrome de alienación parental en menores de edad. Aunque existen pocos estudios, dice a consecuencia del SAD, se va a tener a corto y largo plazo en los niños, niñas y adolescentes, si se ha podido observar en lugares como el punto de encuentro familiar, ante la simple presencia física del progenitor rechazado, reacciones de ansiedad, crisis, de angustia y miedo a la separación. El progenitor aceptado informa además de las alteraciones a nivel fisiológico en los patrones de alimentación y sueño, conductas regresivas y de control de esfínteres. ¿Qué significa esto? Pues que los menores de edad empiezan a manifestarse cuando el padre o la madre les habla mal del otro papá y a veces que no quiere convivir también porque no los podemos forzar a una convivencia, sino que a través de un mecanismo por parte de los operadores del sistema, ¿no? DIF estatales, DIF municipales, el Centro de Justicia Alternativa y Convivencia Familiar, que tiene pues un equipo muy capacitado para atender este tipo de problemas. ¿Sí? Los niños se empiezan a manchar de la piel, se orinan, ¿sí? Se llega al extremo que pues sus necesidades fisiológicas no las pueden contener, precisamente por este tipo de crisis que adquieren con este síndrome de la alienación parental. El interés superior del menor como eje rector de las relaciones paterno-filiales nos establece pues que la óptica jurídica y semántica en la tendencia o inercia a denominarlo frente al término menores, según la terminología más apropiada para niños, niñas y adolescentes. En principio, por menor se entiende toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad. Y esa es la pauta que marca una serie de instrumentos internacionales de referencias imprescindibles, como es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Pero en materia de sustracción internacional, menor es la persona que no haya cumplido los 16 años. Por otra parte, con relación al concepto o término interés superior del menor, este surge por primera vez en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyo texto del artículo 3 señala que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor. Niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos humanos, los cuales tienen que ser respetados y garantizados no solo por los progenitores, sino por quienes los tengan a sus autoridades del Estado. En eso consiste pues la protección integral, ¿sí? Y luego, no, es que hasta las articulaciones te cambian. Partiendo pues del artículo 1 constitucional con la reforma de los derechos humanos, el párrafo 3, como se estableció anteriormente, nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establece la ley, según el caso, ¿no?
En el caso de los menores de edad, les digo, es un deber, no es una facultad potestativa que si queremos hacerlo como parte integrante del Estado para proteger esos derechos humanos que están violentados, lo vamos a hacer. Es una obligación, ¿sí? Y por eso, bajo estos principios, los órganos jurisdiccionales tenemos el deber de actuar de ipso facto para proteger los derechos humanos, ¿sí?, de menores de edad. Dijimos pues que el síndrome es un conjunto de síntomas o signos que caracterizan un cuadro de enfermedad. Un síndrome se caracteriza por agrupar diversos síntomas que identifican a una determinada enfermedad o bien describe el grupo de fenómenos propios de una situación específica. De lo anterior podemos concluir diciendo que no garantizar y obstaculizar el derecho fundamental del menor de edad de mantener sus efectos y vínculos emocionales con sus progenitores y familiares es una forma de maltrato que le provoca un daño a su bienestar y desarrollo emocional. Aquí en Nayarit, ¿sí?, el síndrome de alienación parental no está tipificado en el Código Penal como tal, ¿sí? Por eso se requiere que se haga a la voz de ya una reforma al Código Sustantivo Penal para el efecto de que este delito, este tipo penal, se regule como tal y sea sancionado, no crear impunidad. Porque sí es cierto que hay delitos que tienen relación con este hecho ilícito, como es el delito de violencia familiar, que regula el artículo 273 bis, el abandono de familiares y la sustracción y tráfico de infantes, que regulan los artículos 269, 264 y 265 del mismo Código Punitivo del Estado. Pero a mi ver, yo considero que debe regularse como tal, ¿sí?, esta figura típica en el Código Penal, ¿sí?, el síndrome de alienación parental, porque de que existe, sí existe, se da en la vida social y también en los jueces familiares, ¿sí? Tenemos que mandar oficios, porque nosotros tenemos facultades para practicar pruebas para mejor proveer en busca de la verdad, ¿sí? Y así ordenamos investigaciones de campo, ¿sí?, a trabajo social. Ordenamos las valoraciones psicológicas también, de oficio. Escuchamos a los menores de edad, ¿sí? Se fijan fechas cuando están judicializados para escucharlos de 5 a 10 años aquí en Nayarit, ¿sí? Se les escucha con la presencia de un psicólogo del Ministerio Público y del Procurador de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? Si son de 10 años en adelante, no participa el psicólogo, so pena que el menor de edad esté muy dañado psicológicamente. Entonces sí es necesario llamar al psicólogo para que esté presente en la escucha del menor ante el juez del conocimiento del asunto, ¿sí? Y también es muy importante seguir el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia para los casos que se imparte justicia para menores y adolescentes. Hay que seguir todo el protocolo de actuación porque de lo contrario violamos derechos humanos del menor, ¿sí? Y en un momento dado también damos cabida, abremos ventanilla para que la defensa de alguna de las partes, ¿sí?, o la misma autoridad superior en una apelación o en un amparo, sea indirecto o directo, pueda ordenar reponer el procedimiento porque la escucha del menor no fue legalmente recibida, escuchada, ¿sí? El Código Civil del Estado de Nayarit regula en su artículo 316, tanto A, B y C, la situación de la violencia familiar, ¿sí? Y el caso de la violencia familiar
es muy importante atender este rubro de problemática, porque el juez familiar tiene todo el deber de analizar este tipo de situaciones para ordenar la suspensión de la patria potestad, ¿sí? Ordenar la pérdida de la patria potestad según la conducta de los padres, ¿sí? Y así sucesivamente debe de adecuar ciertas actuaciones, ¿sí? En pro de los derechos del menor de edad, ¿sí? Muchas de las veces también se los hemos desincorporado de la guardia y custodia porque por el daño psicológico que le están causando al niño, ¿sí? A muchos hasta se les cae el cabello, ¿sí? Porque le salen lunares en el cuero cabelludo, por la misma crisis nerviosa que están sufriendo. Y eso es alienación parental, ¿sí? Los planteamientos que finalmente quiero dejar sobre la mesa, aparte de solicitar que se tipifique en el Código Penal como figura ilícita, ¿sí? Y además que se haga una reforma al Código Civil para que en un apartado especial también se haga el comentario sobre la dinámica procesal, ¿sí? Que del Código Sustantivo al procesal civil lo vaya a remitir como tal, ¿sí? En la cuestión de la alienación parental, ¿sí? ¿Qué tratamiento se le va a dar? ¿Qué sanción se le va a dar al padre o a la madre desde el punto de vista familiar? ¿Sí? Porque es la competencia. Entonces, yo considero, y coincidiendo con muchos tratadistas, que es impartir cursos de orientación prematrimonial, apoyo especializado multidisciplinario, diferenciar y separar relación conyugal de la paterno y materno filial, armonizar el marco jurídico, porque la verdad está pobre en cuanto a este aspecto de la materia, generar y fortalecer redes de apoyo familiar y social, capacitación y actualización de servidoras y servidores públicos involucrados en la atención de este problema, promoción y difusión de los derechos humanos de la niñez, promover la armonización legislativa en toda la República, en los códigos civiles, familiares y procedimentales, así como se está ahorita, tengo conocimiento pleno de ello, de crear un código único procesal civil, ¿sí? Para todo el país, pues también implementar esas reformas, ¿sí? A estos códigos en cuanto al tema que nos ocupa. Capacitación a servidoras y servidores públicos para detectar oportunamente el problema del síndrome, informar sobre espacios especializados para la atención de este problema, crear los espacios especializados en caso de que no existan, ¿verdad? Aquí en Nayarit, aquí en Tepic, la capital del estado, pues les digo, está el centro de capacitación, el centro de protección de derechos en el DIF estatal, en coordinación con el DIF municipal también, que yo he visto que han actuado muy arduamente y de manera eficaz. En el Centro de Justicia Familiar también atienden este tipo de problemas, ¿verdad? Y por qué no decirlo, principalmente en los juzgados familiares, en los municipios, juzgados civiles y juzgados mixtos, para el efecto de proteger sobre el interés superior a los menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Es cuanto en relación a este tema. Por aquí dejo a su disposición los instrumentos jurídicos que regulan la alienación parental, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo? También señalo, perdón por la redundancia, dejo una bibliografía que también me atreví a tomar, ¿verdad? Para sacar esta información, que también se las dejo a su disposición, ¿verdad? Y pues sería todo. Muchas gracias por su invitación a todos ustedes que integran la CONCAM, tanto de la Ciudad de México a nivel nacional, como del estado de Nayarit, que preside
el maestro en Derecho Lucio Amparo Muñoz, y también a usted, licenciado Josué Hernández Madrid, consejero presidente. Muchas gracias por su invitación.